Bien, acá tenemos una manito que está, en este caso, está animada en base a lo que hicimos las clases anteriores, que es enlace, ¿ya? Establecer una jerarquía entre los distintos elementos. ¿Se fijan? Obviamente la mano está enlazada a el antebrazo al brazo y el brazo al hombro. ¿Ya? ¿Cómo se hacía eso? Recuerden que simplemente yo voy desde el elemento con menos jerarquía, voy haciendo arrastro, suelto al elemento que tiene, digamos, el nivel inmediato de mayor jerarquía, así, arrastro y arrastro. Finalmente, si es que yo desplazo esto, se desplaza todo en conjunto, ¿sí? Si roto esto, se va a rotar siempre y cuando tenga el punto de ancla o el origen bien ubicado. Vamos a tener este movimiento, se mueve todo en conjunto, ¿ya? Y aquí tenemos que si es que en cada una de las capas yo activo la, la interpolación de movimiento, ya vamos a tener una animación básicamente de manera automática. Y aquí tengo que trabajar con cada una de las capas, ya que yo quiera animar. Ya si se fijan, la mano se está moviendo sola. ¿Por qué será eso? Se mueve porque es un símbolo y dentro de ese símbolo, claro, hay dos fotogramas clave dibujados. Si yo quisiera que eso no suceda, o sea, desde un principio tendría que haber seleccionado ese símbolo y haberle puesto aquí reproducir un fotograma. Ahora, como yo ya tengo una animación, desde el primer fotograma hasta el segundo fotograma va a ser una sola posición, pero después vamos a tener en este... Ah, no. Aquí, ya, súper. Aquí quedó activado un solo fotograma. Así que yo puedo cambiar en este fotograma cuando quiera al segundo fotograma clave que está ahí dentro. Ya, entonces tengo primero eso y después eso. Va, debería cambiar y no cambia. No funciona. Bueno, interesante. Interesante de todas maneras. Bien. Pero yo venía a mostrarles el trabajo en base a huesos. Así que voy a seleccionar todo esto. Voy a seleccionar todas las capas. Más fácil así. Botón derecho. Quitar interpolación de movimiento. ¿Ya? Y aquí abajo tengo el esqueleto. Voy a borrar eso. Y aquí vamos a sacar la jerarquía. Primero vamos a dejar esto. eh, Vamos a dejar esto derechito. Vamos a seleccionar esto. Ahí. Y esto ahí. Ok. Y lo que voy a hacer ahora es eliminar digamos las jerarquías. Voy a capa 5. ¿Cómo elimino la jerarquía acá? Bien. Entonces voy a empezar a establecer una estructura de huesos. ¿Cómo hago eso? Aquí tengo una herramienta que se llama herramienta hueso. ¿Sí? Si es que no nos aparece, si vamos a estos tres puntitos, debería aparecer por acá. Por ejemplo, esta herramienta, que es la herramienta de vincular, yo puedo arrastrarla directamente a la barra de herramientas y vamos a tener esa herramienta. Es lo que tuve que hacer con la herramienta de hueso, que en un principio no me aparecía. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Lo primero es, al igual que cuando establezco la jerarquía de las relaciones entre elementos, lo ideal es cambiar el punto centro, ya que aparece en el centro en un principio, y lo vamos a poner desde donde queremos que se mueva esto, desde donde queramos que rote, porque esa va a ser, digamos, es súper importante hacer eso, de modo de que esto se mueva de manera correcta. Y ahora voy a empezar a establecer los huesos. Simplemente selecciono acá y voy a mover desde el centro del elemento con mayor jerarquía. Luego paso a la primera articulación. Ya eso pasa porque parece que todavía está armado esto. A ver. Aquí pasó eso que vimos anteriormente porque los elementos todavía están enlazados, claro. ¿Y por qué no me deja desenlazarlos? Esa es una excelente pregunta. Y ahí tengo que enlazarlas con ellas mismas. Ya. Interesante eso. Si es que quiero desenlazar algo, simplemente tengo que hacer clic y arrastrar sobre la misma para que se desenlace. Ok. Bien, ahora sí, vamos a los huesitos. Vamos a mover esto de aquí a la cabeza del siguiente hueso, de la articulación a la siguiente articulación y de esta articulación a la articulación que vendría siendo la muñeca. Una vez que nosotros ya tenemos eso, esto, si muevo la mano, miren, esto es lo interesante de los huesos. Si muevo la mano, se mueven todos los huesos. Aquí simplemente estoy desplazando y fíjense que todas las 4 capas se fusionaron en una sola. ¿Pasa con ¿Ya? cualquier elemento que mueva, no? Sí. La gracia de esto es que, a diferencia del método anterior que vimos, que es en base al enlace, es que tengo una sola capa y en este caso voy a trabajar en base a poses. Cualquier cambio que yo haga en la pose actual, que se va a traducir en el cambio en la estructura de huesos, nos va a dar una pose nueva animada. ¿Ya? Si yo avanzo acá y muevo, por ejemplo, la mano hacia el hombro, ahí la muevo hacia el hombro, eso genera un fotograma clave nuevo. ¿Ok? Y si desplazo esto, vamos a ver que hay una animación. Hay que poner interpolación de movimiento en la capacidad que pasa. No, basta con que sea una capa, o sea, una estructura hecha en base a huesos y ya tenemos de manera automática la interpolación entre cada una de las poses. ¿Ya? Hay algunas cosas que se pueden agregar, digamos, para hacer que la animación sea un poco más realista, como aplicar ciertas restricciones. Por ejemplo, si yo muevo esto hacia abajo, el brazo quizás se mueve de manera muy extraña. Ya no es como debería moverse, aunque ya aquí parece que no tenemos tendones, pero en ese sentido, si es que queremos arreglar eso, por ejemplo, voy a seleccionar
qué sé yo, alguna de esas articulaciones. Y ahí tengo esa seleccionada. Y aquí hay algo que en las propiedades dice restringir rotación. Si se fijan ahí, no sé si se alcanza a ver, tenemos un círculo. ¿Ya? Si ponemos restringir, ahí ya no tenemos un círculo, sino que tenemos una restricción por ángulos. Desplazamiento hacia la izquierda, voy a agrandar un poquito de ahí dice desplazamiento hacia la izquierda, y desplazamiento hacia la derecha. Si yo agrando aquí, por ejemplo, vamos a ampliar el rango y ahora está como un medio círculo hacia arriba con un poquito más hacia abajo. ¿Ya? El segundo ahí voy a restringir para que no se estire, digamos, en el sentido opuesto, no se estire hacia abajo. Lo mismo aquí en la muñeca. Vamos a hacer una restricción de rotación. ¿Ya? Y ahí tenemos una restricción que va a funcionar de manera bastante realista. Que tenemos ahí y ahí como punto máximo. Podríamos darle incluso un poquito menos hacia arriba. Pero si se fijan, cuando yo muevo el brazo ahora, hacia arriba, hacia abajo, ya no se dobla hacia abajo, sino que dobla desde el hombro el brazo completo y no tenemos un cambio en el codo. ¿Ya? No tenemos una rotación curiosa desde el codo. ¿Ya? Esta es la gracia de los huesos. Por lo menos en las versiones anteriores del programa, creo que la última vez que lo usé de haber sido en la versión 2019 o incluso antes, había ciertos problemas cuando uno configuraba por ejemplo, yo quería animar una araña. Nada de, mira, ahí pasó algo raro. Ahí como que el hueso se quedó arriba, no sé si es por falta de recursos del computador, pero de repente, no sé, pues hacía algún cambio, apretaba control Z y la estructura de huesos explotaba. Ya el hueso, la estructura de hueso quedaba por un lado y por otro lado, ya, qué sé yo, la mano se desplazaba, no sé, en 100 píxeles hacia arriba, hacia abajo o cualquier lado y así los otros huesos. Entonces, por eso yo prefiero usar esto en estructuras de huesos más o menos simples. Ya aquí tengo solamente 5 huesos desde el hombro, 1, 2, 3, 4 huesos. Buena las matemáticas. Pero si se fijan es bastante cómodo. ¿Ya? La configuración es bastante fácil también. ¿Ya? El tema de las restricciones pueden aplicarse o no dependiendo de qué tan realista quiero que sea el movimiento. Igual si no aplico la restricción es cosa de que la pose que yo genere sea coherente con lo que vendría siendo la física del cuerpo o la anatomía del cuerpo. Ya puedo, en vez de ir desplazando desde la mano, puedo ir desplazando cada uno de los huesos y eso va a generar de manera automática una pose nueva. ¿Ya? Esto se llama, como había dicho anteriormente, kinemática inversa o inverse kinematics, en donde yo voy a mover el elemento con menos jerarquía, ya lo puedo desplazar, lo puedo rotar y eso va a generar un cambio en cadena hasta el elemento con mayor jerarquía. ¿Sí? Si se fijan, si roto el elemento con más jerarquía, ya se mueve todo, ya sigue siendo como sigue estando enlazado, ya como habíamos visto antes. Ahora, cada uno de estos elementos es un símbolo, ya tiene que ser un símbolo. En este caso funciona bastante bien porque tenemos cada uno de los huesos es un elemento separado, que no tiene una continuidad como sería, por ejemplo, un brazo, qué sé yo, con ropa. Ahí posiblemente sería más complejo el tema de donde se dobla el brazo porque puede que en cierto punto no se genere una continuidad, ¿ya?
De hecho, cada una de las partes tendría que estar superpuesta para que se vea un brazo continuo, ¿ya? Y no se vea como cada una de las partes separadas. Y ahí es donde obviamente radica posiblemente la dificultad a la hora de generar los movimientos. En eso también va a influir si es que mi dibujo va a tener trazo. Si es que no tiene trazo, posiblemente va a funcionar mejor. Si es que es puro relleno, digamos. Así también si es que trabajo con gradientes o degradados, digamos, etcétera. Depende del estilo. ¿Ok? Pero eso es en esencia el trabajo con huesos.